Sí, buenos días una vez más. Le damos gracias al Señor por estar aquí en su presencia y bendecimos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, así como los que estamos aquí congregados en el nombre de Jesús. Hoy traigo una palabra, un mensaje, al cual he puesto por título El don y la fidelidad. Vamos a orar para que sea el Señor que verdaderamente sea el que guíe esta palabra, que toda palabra que salga de mi boca sea guiada por el Santo Espíritu de Dios y sirva para edificar nuestras almas y para nuestra comprensión cada día más de la palabra, para nuestro crecimiento espiritual de nosotros y de todas las personas que puedan vernos a través de las redes sociales. Sí, Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia. Sabemos que, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres el Dios vivo y verdadero, Padre. Y te pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu sea que realmente guíe esta palabra que salga de mi boca y sirva para la edificación de nuestras vidas, Señor. Que sirva para la bendición de nuestras vidas, Padre. Y que también nosotros sepamos apreciar tu palabra, Señor, y que la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón y la hagamos parte de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sí, como decía antes, el título que puse a este mensaje es El don y la fidelidad. Si nosotros vamos al Salmo 78, versículo 9, voy a leer un par de pasajes para hacer introducción y comenzar a explicar un poco sobre este mensaje. Es algo importante que tenemos que saber en nuestras vidas como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús. Tenemos que tener en cuenta este mensaje que traigo hoy. En el Salmo 78, versículo 9, ahí dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Es triste, hay pasajes en la Biblia que son pasajes tristes como este. Dice, los hijos de Efraín. Efraín era una de las tribus de Israel. Cuando Israel marchaba a la batalla, marchaban las 12 tribus, por orden. Pero cada una tenía una función. Cada soldado tiene una función en la guerra. Y dice que estos hijos de Efraín, dice que eran arqueros armados. Está hablando no de cualquier hombre, está hablando de hombres entrenados para la batalla. Un arquero, según pude investigar, toma alrededor de unos 10 años para que pueda ser efectivo. Un arquero efectivo, un soldado profesional, un arquero que pueda ser efectivo en la batalla. Toma 10 años prepararlo. No es una labor sencilla. Y ya cuando hay un grupo de arqueros que son importantes tanto para la defensa como para la ofensiva de un ejército para poder ganar la batalla, están en un punto que cuentan con ellos para luchar en contra del enemigo. Sin embargo, ellos, por una razón X, no decidieron avanzar. Dice que no guardaron el pacto de Dios, sino que retrocedieron y abandonaron a sus hermanos en medio de la batalla. Y por un interés personal de ellos decidieron no cumplir el pacto, sino que viran las espaldas y se inclinan más hacia su interés personal, hacia lo que ellos buscan, que hacia caminar juntos y juntos como nación, como pueblo, lograr un propósito que es vencer a los enemigos de Israel. Ellos realmente aquí traicionan al pueblo y traicionan a Dios por un objetivo personal, no por un objetivo común, sino por un deseo, un objetivo personal, por algo que tenían en su corazón. Ellos deciden, en medio del furor de la batalla, virar las espaldas a sus hermanos, dejarlos a merced de los enemigos y abandonar el campo de batalla. Vemos que este es el inicio de algo que, si nosotros vamos al libro de Oseas, en el capítulo 13, a partir del versículo 1,
Allí podemos leer: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que pasa, como el tamo de que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, y en sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde como todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Los dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique como los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Aquí está hablando de cosas terribles que vienen producto de la desobediencia a Dios, producto de hacer justo lo que Dios dice que no haga, de inclinarse a dioses falsos, de adorar dioses falsos, de hacer estatua de dioses falsos y provocar que otros sigan el ejemplo de lo que ellos están haciendo. Por lo tanto, Efraín comienza una caída en una traición, pero la caída no se detiene en el primer paso que un hombre da. La caída es progresiva, pero va avanzando hacia una condición peor del alma humana. Esto fue lo que le pasó a la tribu de Efraín. La tribu de Efraín es una de las tribus que no se menciona al final en el libro de Apocalipsis. Y se cree precisamente que es producto de esto, por su pecado, por su rebeldía, que ellos tuvieron, que ellos adoptaron como tribu, esto que ellos hicieron de traicionar a sus hermanos, de traicionar al Dios que le daba vida, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que los bendijo y que los engrandeció, que los hizo entrar en una tierra donde les había prometido que esa tierra sería tierra que fluiría leche y miel, que Él estaría con ellos, que los bendecería, que los prosperaría. Pero sin embargo, aquí narra la palabra de Dios que se enaltecieron justamente cuando ellos engrosaron su corazón, cuando ellos se vieron llenos de riqueza, se vieron llenos de bienes. En ese momento se olvidaron de quién era el que los enriquecía, de quién era el que les daba los bienes, de quién era el que les daba el favor y la gracia. Se olvidaron y viraron la espalda y se volvieron a caminos de impiedad y caminos de maldad. Y por lo tanto actuaron conforme a esa impiedad y a esa maldad. Y producto de esa impiedad y de esa maldad fueron cortados. Esto es lo que le pasa a las personas que deciden un día, después de haber conocido a Dios, andar en caminos que realmente desagradan a Dios verdadero. Si nosotros vamos al libro de Jueces, capítulo 20,
a partir del versículo 15. Jueces 20, versículo de 15 al 16. Ahí dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moran en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y no erraban el blanco. Estuvimos hablando de Efraín, arqueros armados. Sin embargo, estos arqueros que eran hombres de batalla, precisos en la batalla, indispensables en la batalla, para el avance de los hombres a pie de a caballería, ellos decidieron darle espalda, hicieron lo malo, deshonraron a Dios vivo y verdadero y por lo tanto fueron desechados. Vemos aquí entonces ahora 700 hombres dentro de los hijos de Benjamín, porque si lees este pasaje, lees esta historia de la escritura de los hijos de Benjamín, unos benjamitas hicieron una cosa bien mala delante de los ojos de Dios y fueron demandados entonces los benjamitas por los hijos de Israel, de todas las otras tribus, y le pidieron a la tribu de Benjamín que entregara a aquellos hombres que hicieron aquella cosa bien mala, una cosa bien inmunda, bien aborrecible delante de Dios. Pero la tribu de Benjamín se negó a entregar a esos hombres. Entonces, producto de esto, se levantaron las otras tribus de Israel en guerra en contra de la tribu de Benjamín. Pero la tribu de Benjamín era una tribu guerrera, era una tribu valiente. Y eran hombres feroces en la guerra, dentro de los cuales ellos tenían 700 hombres que usaban la honda, eran honderos. Ahora, cuando tú quizás veas, me quiero detener en esta parte, quiero dar algunos detalles. Cuando escuches esto de la honda, quizás te imagines a alguien tirando una piedrecita, ¿entiendes? Que no hace gran cosa. Pero si entras y buscas la información, la honda realmente era un arma mortífera de gran precisión que se usó desde la antigüedad hasta el siglo XV, ya cuando habían arcabuces, armas de fuego de pólvora. Y se utilizó porque precisamente era un arma mortífera de gran precisión. Las piedras podían tener diferentes pesos, pero las piedras mayores podían alcanzar incluso un peso de 500 gramos. Las ondas podían tener diferentes tamaños. Y las ondas más grandes, que era lo que usaban los guerreros más diestros, los más entrenados, podían tener un alcance de hasta 200 metros de distancia. Las piedras podían ser lanzadas a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Dice que tenía un efecto mortal similar a la pistola Magnum 44, diseñada aquí en los Estados Unidos. Las piedras lanzadas por un guerrero diestro con una potencia de la cual ya hablamos, podían arrancar incluso la parte de arriba de una cabeza del golpe que podían dar la piedra. Un golpe de una piedra en un tórax podía sacar a un guerrero de combate. Le podía crear fracturas graves en todos los huesos del esternón, donde lo cogiera. Podía matar un caballo. Es decir, estos guerreros eran guerreros entrenados. No solamente tenían un don, sino aquí narra la Biblia de que ellos no erraban el tiro. Ellos podían lanzar la piedra a distancia y no erraban el tiro en un cabello. Estamos hablando de un cabello, de un pelo humano. Imagínate un cabello a distancia. Te está hablando aquí de precisión. Ellos tenían un don, pero además se habían adiestrado en ese don. Eran personas con dones, pero aparte de eso, con dones que ellos habían entrenado, que los habían ejercitado y que estaban bien diestros en lo que hacían.
eran 700, no está hablando de uno, se está hablando de 700 hombres. Ellos eran capaces de parar y de frenar a un ejército, bien entrenados para la batalla. Pero sin embargo, como ellos se pusieron del lado de la maldad, como ellos no quisieron apartarse de aquellos que habían decidido hacer maldad, que habían decidido que entrara la inmundicia en su tribu, que entrara la maldad en su tribu, sino que se prestaron para hacer cobertura de esa maldad, pues también fueron desechados. Si lees la historia que narra aquí la tribu de Benjamín, dice que por poco la tribu de Benjamín, en ese momento en que Israel partió a la batalla en contra de ellos, por poco la tribu de Benjamín llega a ser borrada completamente de Israel. Por poco Israel se queda solamente con 11 tribus y hubo que Dios volcar el corazón de los israelitas a misericordia y amor para que la tribu de Benjamín pudiera volver a ser restaurada como tribu, porque por poco llega a ser barrida para siempre físicamente de la nación de Israel. Aquí te da una vez más la escritura, te da el conocimiento de que todo lo que se incline al mal, todo lo que sea partícipe con el mal, por lo tanto, forma parte del mal y Dios lo va a desechar. Dios no es un Dios injusto, ni es un Dios que se pone de parte del pecado, que hace alianza con el pecado, sino es un Dios santo y se aparta de todo aquello que es malo o que hace maldad o que se alía con la maldad. Por eso es que hay que prestar atención cuando Dios dice que te apartes del mal y que te guardes del mal, porque Él es un Dios santo. Nosotros debemos ser santos como Él es santo. Nosotros no tenemos que formar parte, ni tenemos ninguna parte, ni ninguna herencia en la maldad, sino en el Dios vivo y verdadero. Aquí vemos que estos hombres, ellos sabían cuál era su don. Es muy importante eso. Ellos sabían cuál era su don y ellos sabían adiestrado en su don. Ellos eran efectivos en el don que Dios les había dado. Por lo tanto, de aquí se deriva una pregunta muy buena, muy importante. ¿Cuál es tu don como hijo de Dios? ¿Cuál es tu don? No el que tú quieras tener, sino el que tú tienes. ¿Cuál es tu don? Todo hombre o mujer nacida del agua del Espíritu, una vez que es nacido del agua del Espíritu, dice que el Espíritu Santo viene sobre él y él nos da un don. Mínimo un don vas a tener, un don con el cual tú vas a servir a Dios. Si nosotros vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, allí vemos que ese libro justamente habla de los dones espirituales. Yo no me voy a detener ahí, literalmente solo lo estoy mencionando. Pero en ese libro, si leemos, allí vamos a ver que dice en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones que da el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Es decir, el Espíritu de Dios es el que da y otorga el don. Tú no te haces de un don porque ese es el que yo quiero. Yo quiero este don y ese es el que yo voy a tener. No. Así como en un ejército habían hombres de a pie que portaban espada, habían lanceros que portaban lanza, habían otros que iban a caballo, eran jinetes, otros que eran honderos, otros que eran arqueros. Cada uno tenía su don y cada uno se adiestraba en su don. Así también en el reino espiritual hay diferentes dones. No es lo que yo quiero, sino es donde tu Dios te pone. Ahora, es importante que sepas cuál es tu don. Y una vez que tú sepas cuál es tu don, que te adiestres en el don que Dios te ha dado, que te ejercites para la piedad, que te prepares para toda buena obra en el don que Dios te ha dado.
porque allí es donde verdaderamente vas a ser efectivo. No es lo que tú quieras hacer, sino donde Dios te ponga. Ahora, es muy importante algo. Aquí hemos estado viendo de que a una persona que tiene un don, por muy ejercitado que esté, por muy entrenado que esté, por muy diestro que sea en ese don, hay algo importante en la vida de esa persona. Y es la disposición del corazón. Vemos en los pasajes anteriores que nosotros hemos leído, hemos estudiado hasta el momento, de que la disposición del corazón de estos hombres que tenían dones bien entrenados, bien ejercitados, que eran bien buenos en lo que ellos hacían, la disposición del corazón estaba errada. Desde el punto de vista que tú tomas una decisión de caminar de manera incorrecta delante de Dios y de inclinarte al mal, pues la disposición de tu corazón está errada. Y se te cuenta como pecado, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado, le es pecado. Entonces, si tú sabes realmente hacer una cosa para la cual Dios te ha llamado y para la cual Dios te ha capacitado y te ha empoderado, y tú no lo haces, pues eso te cuenta como pecado. Pecado no solamente inclinarse al mal, pecado también es saber hacer el bien y no hacerlo, también te es pecado. Entonces estos hombres sabían hacer el bien. Estos arqueros de Efraín sabían hacer el bien, pero ellos decidieron hacer el mal. Estos hombres de Benjamín sabían hacer el bien y eran bien buenos lo que hacían, pero ellos decidieron inclinarse al mal, aliarse con el mal. Entonces de nada te vale tener un don y ser bien diestro en lo que tú haces, ser bien preciso, bien bueno, sino por encima de eso está la disposición de tu corazón, que es lo que tú has decidido hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos. Si nosotros vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ahí vamos a ver cómo Samuel le habla a Saúl, le dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, la obediencia, pero la obediencia nace del corazón del hombre, de lo que tú has dispuesto en tu corazón. Pues entonces no es tan importante tanto el don que te haya dado, Dios te haya dado, sino también es muy importante la disposición de tu corazón. Saúl fue realmente ungido por Samuel como rey y fue levantado por Dios como rey de Israel. A Saúl no lo levantó Israel, como yo he escuchado otras veces. A Saúl lo escogió Dios conforme al corazón de la nación de Israel, pero lo escogió Dios y mandó a su profeta Samuel a ungirlo como rey. Y dice la escritura que le cambió el corazón y lo preparó para rey. Y dice la escritura que le dio don de profecía. Dice que lo invistió con poder. Pero Saúl se ensoberbeció y tuvo por poco el obedecer las palabras de su Dios, sino que se enalteció a sí mismo y ahí vino su caída. Por lo tanto, no es tanto el llamamiento y el don que Dios te da, sino la disposición que tú tienes en tu corazón para poner ese llamamiento y ese don que Dios te da a servicio del Dios vivo y verdadero, a servicio de tus hermanos, a servicio del pueblo de Dios. Eso es lo más importante, porque es más importante la obediencia
que toda ofrenda que tú puedas hacer en tu vida debe ser una ofrenda a Dios, un caminar con Dios. Pero si tú quieres hacer cosas por tus cuentas sin tener en cuenta a Dios, pues eso que tú estás haciendo no se te va a tener en cuenta y se te va a contar como nada. Tú tienes que caminar conforme a lo que Dios ha dispuesto, a lo que Dios ha enseñado y a lo que Dios ha mandado. Tú no puedes caminar por tu cuenta, no puedes hacer lo que tú quieres y mucho menos tratar de manipular a Dios y de ajustar las palabras de Dios a tu conveniencia y caminar de una manera en una total desobediencia y en una total ignorancia a lo que tu Dios te ha enseñado y te ha mandado. Saúl se manifestó de esta manera y por tanto Dios le desechó. Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Porque así como Dios pone reyes, quita reyes. Así como Dios levanta un hombre, también lo puede quitar, porque Él es Dios. Si tú no eres fiel a Dios, si tú no caminas conforme a lo que Dios te enseña, te instruye, te manda, de la misma manera que Dios te levanta, te puede quitar. No te quita el don, pero así te puede quitar a ti, junto con tu don. Ahí vamos a ver, como dice en Hechos capítulo 13, versículo 22. Aquí está hablando del rey David. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjate, el mismo Dios está testificando y así se lo dice a Samuel, que mande a buscar, que vaya a Isaí, porque allá tiene a un varón conforme a su corazón, que tiene un corazón para Dios y que hará todo lo que Dios quiere que él haga. Es decir, una persona que tiene una disposición de corazón de buscar a Dios en todo momento, de que su deleite es su Dios. Por lo tanto, él en todo momento, su primer objetivo es agradar a su Dios, buscarle intensamente en todo momento, buscar su compañía en todo momento, estar lleno de su presencia y en todo momento se inclina a hacer la voluntad de su Dios. Aunque no fue perfecto, cometió errores, pero supo arrepentirse y supo regresar a su Dios, que es lo más importante. Este hombre tenía un corazón para Dios. Aquí está una gran pregunta. ¿Tienes un corazón para Dios? Porque la disposición del corazón es bien importante. No solamente es importante conocer las Escrituras, no solamente es importante estudiar las Escrituras, no solamente es importante recibir un don de Dios, no solamente es importante ejercitarte en ese don, ser bien diestro y bien bueno en el don que Dios te da. Más importante que todo esto es la disposición de tu corazón para con tu Dios, para con el Dios que te da la vida, para con el Dios que te bendice, que bendice tu familia, para con el Dios que te engrandece, que te prospera, que te cuida, que te protege, pero que por sobre todas las cosas que envió a su Hijo, que se hizo carne aquí y vivió entre nosotros y se levantó como Señor y Salvador, y que te promete que si tú has creído en Jesús como Dios y Salvador, dice que tú vas a ser resucitado de los muertos para resurrección de vida eterna. Entonces, ¿cómo es la disposición de tu corazón para aquel que te lo ha dado todo? Que te ha dado más de realmente de lo que tú tienes una expectación de lo que Él te pueda dar. ¿Cómo está realmente la disposición de tu corazón? O simplemente te acercas a Él para recibir beneficios, pero no lo tienes en cuenta para nada más. Tienes a Dios en tu vida como aquel que tiene la obligación de bendecirte, porque tú te crees en ese derecho de que solamente te acercas a Él para recibir bendiciones de su parte, pero que no te acercas a Él para estar con Él, para preguntarle realmente cuál es tu voluntad, Señor, para alinear tu voluntad a su voluntad.
Es muy importante esto, que un hombre de Dios y una mujer de Dios caminen tratando en todo momento de alinear su vida a Dios vivo y verdadero. De alinear esto que es espiritual a lo espiritual que es eterno. Porque si no caminamos de esa manera, nada hacemos aquí en la tierra. Todo lo demás se vuelve una fachada, se vuelve una mentira, un espejismo que pronto pasa. Y cuando pasa, ¿cuál va a ser nuestra realidad? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Ahí dice, enseñanza de Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando amas al prójimo, cuando sirves al prójimo, fíjate que interesante. Aquí Jesús está enseñando y habla de estos dos mandamientos. El primero, amarás a tu Dios, pero inmediatamente pone segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un termómetro que Dios tiene. Esas personas que dicen que aman a Dios, amo a Dios, amo a Dios, pero cuando llegue el momento de amar al prójimo, de ser fiel a la obra que Dios ha mandado por amor al prójimo, de ser fiel a los principios que Dios ha establecido por amor al prójimo, de caminar en fidelidad, en el amor, como Dios lo enseña la palabra de Dios, de una manera verdadera, conforme a lo que Dios modela, a lo que Dios enseña, a lo que Dios manda, por amor al prójimo. Porque ese es un termómetro que Dios tiene para medir si verdaderamente tú amas a Dios. Una persona que dice que ama a Dios, pero llegado el momento, se inclina al mal, o decide cubrir el mal y formar parte del mal, producto de un interés personal, esa persona verdaderamente no está amando al prójimo, sino que como hicieron los hijos de Efraín, están traicionando al prójimo, como hicieron los de Benjamín, están haciendo abominación delante de Jehová. Por lo tanto, pueden ser cortados, porque su amor es un amor ficticio, porque el amor de que Dios te manda es un amor verdadero, un amor en espíritu y en verdad, de una persona que decida caminar según como Jesús modeló aquí en la vida, teniendo por principio la fidelidad. Si en tu corazón no hay una disposición de fidelidad, de sinceridad para con Dios, pues entonces tu amor es un amor de labios para afuera, porque tu corazón está vendido a los deseos, a las pasiones de la carne, a los deseos de la carne, al pecado. Y realmente tu corazón no está inclinado y rendido delante de Dios vivo y verdadero. La disposición del corazón es bien importante. De allí, por eso es que dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol malo no puede dar buen fruto, ni el árbol bueno puede dar mal fruto, sino que de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Qué es lo que hay en el corazón de la persona? Inmediatamente, cuando está en un círculo privado y comienzan a hablar, lo que sale del corazón, ¿qué sale? Los pasos detrás de los deleites del mundo, detrás de la grandeza y la gloria del mundo, correr detrás de lo que corre el mundo, deleitarse en lo mismo que se deleita el mundo, buscar la misma gloria del mundo, o deleitarte en Jehová, en deleitarte en el Dios vivo y verdadero, en buscar hacer la voluntad de Dios, de conocerlo cada día más íntimamente. ¿Dónde está tu deleite? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es muy importante la disposición del corazón. En el libro de Proverbios, si mal no recuerdo,
capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que está manando de tu corazón? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? La disposición del corazón es muy importante para con Dios. Por eso Dios buscó a un hombre que tuviera un corazón conforme a su corazón, porque sabía que este hombre, aunque no era perfecto, iba a hacer todas las cosas que quería, porque su deleite estaba en el Dios vivo y verdadero. Es muy importante esto. Si nosotros vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Ahí dice, enseñanza de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí nunca les conocí, dice que está en un tiempo perfecto. Las personas que conocen de la Escritura, si indagan en esto, dice que está en un tiempo perfecto ese verbo en el griego, que dice que nunca antes los conocí, nunca ahora los conozco y nunca los conoceré. Es decir, que nunca los conocí, ni antes, ni ahora, ni después. Nunca te ha conocido Dios, porque realmente, aunque tú entraste en el pueblo de Dios, aunque tú tienes estos dones, tu corazón, en tu corazón no reina Jesús. En tu corazón reina tu carne. En tu corazón reina tus anhelos como persona. Reinan tus deseos. Allí están, en tu corazón no está el deleite a Jehová, sino está el deleite al pecado. Está el deleite a la carne. Está el deleite a lo corrupto, a lo perecedero. No está el deleite a lo eterno. No está el deleite a lo sublime. No está el deleite a tu Dios. Entonces, ¿cuál es el deleite que tienes en tu corazón? ¿Cuál es la disposición que hay en tu corazón? Porque según la disposición de tu corazón, según lo que se inclina a tu corazón, es lo que realmente tú eres. No podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Estas personas que están aquí son personas que operaron en milagros. No todos tienen la capacidad de hacer milagros. Personas que echaron fuera demonios. No todos tienen la capacidad en el reino de los cielos de echar fuera demonios. Personas que sanaron. No todos tienen la capacidad en el reino de los cielos de hacer sanidades. No todos. Son dones que Dios da. Dios da los dones. Pero la disposición del corazón la pones tú como hijo de Dios. Dios te da el don. Dios te capacita. Dios te empodera. Pero la disposición del corazón de buscar la presencia de Dios, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de buscar deleitarte en tu Dios, la pones tú como hijo de Dios. Dios pone su parte, tú pones la tuya. Depende de tu corazón hacia donde se incline, Dios te conocerá o no te conocerá. Por lo tanto, no creas que tener un don es suficiente. No creas que tener un don ya llegaste a la cima de lo que tiene que tener un cristiano y ya estás bien para con Dios. No, el don no es para tu engrandecimiento ni para tu beneficio. Más bien el don es para que lo uses en beneficio del pueblo de Dios, para que lo uses en beneficio de otro. Si nosotros vamos ahí al libro de Corintios, Primera de Corintios 13. Dice, a partir del versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, como una campana, como un metal que hace mucha bulla, pero por dentro está vacío.
y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el mayor de los tres. El amor de Dios, el amor de Cristo en nuestros corazones, es lo que Dios está buscando y esperando que cada uno de nosotros llene nuestros corazones. Sin ese amor nada somos. Sin ese amor los dones que nosotros hacemos, incluso aunque seamos efectivos como eran estos guerreros en batalla, nada somos. No estamos haciendo nada. Es muy importante la disposición de nuestro corazón y saber de qué llenamos nuestro corazón. Porque sin amor, ni siquiera todo el conocimiento y toda la sabiduría que nosotros vamos a adquirir en nuestra vida estudiando la Biblia, las Sagradas Escrituras, de nada nos sirve. Lo único que le da un sentido verdadero y que encamina correctamente nuestros pasos y nuestras acciones delante de Dios es si nosotros estamos impregnados del amor de Cristo, saturados del amor de Cristo y guiados por el amor de Cristo, por el amor de Dios en nuestros corazones. Es lo que hace que nuestros pasos caminen correctamente delante de Dios. Es lo que hace que nuestros corazones no se llenen de vanidad y se envanezcan. Es lo que hace que realmente nosotros podamos permanecer firmes y fieles al Dios vivo y verdadero. Pero para esto tenemos que tener la disposición de nuestro corazón de ser fiel a Dios, de buscarle intensamente cada día en nuestra vida, en oración, en lectura, en estudio de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos guíe para nuestro crecimiento, que nos guíe, que nos enseñe a caminar con Él, que nos enseñe, que nos guíe, que nos ayude constantemente. No aprender para envanecernos, para enseñar muchas cosas de las cuales al final nosotros mismos no somos participantes, sino que aún lo que nosotros enseñemos, aprendamos de lo que estamos enseñando. Porque toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, nosotros debemos de apreciar las cosas que Dios nos da, no para nuestro beneficio y nuestro engrandecimiento personal, sino para el de todos, que es el objetivo para el cual realmente Dios da estas cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, estoy terminando con estos dos pasajes que voy a leer. Juan capítulo 13, versículo 4.
dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla como estaba ceñido. Aquí Jesús está tomando el lugar de un esclavo. Eran los esclavos, los siervos, en aquella época, los que tenían la responsabilidad de hacer esta labor. De las personas que venían a una casa a morar, ellos eran los que lavaban los pies de esas personas. Los esclavos, los siervos. Y Jesús se está ciñendo una toalla y está tomando delante de sus apóstoles, delante de sus discípulos, está tomando esta posición, esta postura de esclavo, este lugar, al cual Pedro se le antepone y le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Es como decir, ¿cómo tú siendo mi Señor, mi Mesías, mi Salvador, mi Maestro, tú me vas a lavar a mí los pies cuando yo te los debo lavar a ti? Pero Jesús le dice, ciertamente te digo que si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y después enseña de la misma manera que yo he hecho con ustedes, así hagan los unos con los otros. Así deben servirse los unos a los otros. Porque ciertamente yo he venido a servir, no para ser servido. Y cada uno de ustedes que quiera seguirme, que quiera enseñar y que quiera ser grande en el reino de los cielos, pues debe tomar esta postura que yo he tomado. Debe hacer esto que yo he enseñado. Debe servir a los demás por amor, no teniendo en cuenta ser mayor o superior a los demás, sino humillándose, teniendo a los demás como superiores a él mismo. Esta es una enseñanza de Jesús. En el reino de los cielos es completamente diferente a los reinos de este mundo. En los reinos de este mundo las personas se enaltecen, se engrandecen para estar por encima de los demás y tener a los demás por debajo de él y que estos sean sus siervos. En el reino de los cielos, el que quiera seguir a Dios, el que quiera seguir a Cristo, el que quiera que Cristo sea un modelo en su vida, modelar a su Cristo, pues tiene que hacer lo mismo que Cristo hizo y enseñó. Es humillarse y servir a los demás, teniendo a los demás por superior a él mismo. Tomar el don que Dios te da. No hay persona que tenga más don que Cristo. No hay persona que vaya a hacer en esta tierra más sanidades que la que Cristo hizo. No hay persona que vaya a hacer en esta tierra más milagros que los que Cristo hizo. Ni que vaya a resucitar más muertos que los que Cristo resucitó. No hay en esta tierra, en este mundo, nadie que camine en este mundo como caminó Jesucristo. Ni que sea como él a la altura de él. Y Cristo se humilló y Jesucristo tomó el lugar de un esclavo para servir a sus discípulos y enseñó a sus discípulos que ustedes también tienen que hacer lo mismo. Si vamos ahí mismo en el capítulo 13, pero al versículo 34, vemos que Jesús enseña: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjate cómo todo se va entrelazando. En esto van a conocer el mundo, los afuera, que realmente ustedes son mis discípulos. Si tienen este amor que yo les he enseñado a ustedes, que yo les he impartido a ustedes, si tienen este amor los unos con los otros. En esto el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos. No en si tienes muchos conocimientos de la palabra de Dios. No en si tú tienes grandes dones. Si haces muchos milagros, si hablas muchas lenguas.
se hablan muchas sanidades. No, en eso no va a conocer que tú eres discípulo de Cristo. Va a conocer que tú eres su discípulo si tienes el mismo amor en tu corazón para con los demás, el mismo amor que Cristo te ha dado, te ha enseñado y te ha impartido. En esto el mundo va a conocer que tú eres discípulo de Cristo. No basta con estar investido de dones, no basta con el llamamiento, no basta con que el Espíritu Santo te empodere, te capacite, no basta con eso. Es muy importante delante de Dios la disposición del corazón. Más importante que el don es la fidelidad del hombre y de la mujer de Dios hacia Dios. Es la fidelidad en todo momento. No aquí, cuando nos paramos a hablar, enseñar la palabra de Dios. No cuando nos reunimos 3 o 4 y hablamos de las cosas de Dios, nos testificamos. No, es importante la fidelidad en todo momento. En tus decisiones personales, cuando estás pasando por problemas y dificultades, es importante tus decisiones que honren a Dios vivo y verdadero, tus decisiones que testifiquen al mundo y a la iglesia y delante del mismo Dios que tú caminas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios te ha enseñado. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Esteban tuvo la opción de retractarse y de ceder a la intimidación de los escribas y fariseos que estaban pidiendo su muerte. Él tuvo la oportunidad de salvar su vida. Él pudo retraerse. Él pudo haber dicho, tengo que tomar esta decisión y pactar con ellos y estar de acuerdo con ellos porque mi vida está en peligro. Porque es un problema de supervivencia, tengo que sobrevivir, no me queda más remedio, lo tengo que hacer, si no me van a matar. Pero Esteban prefirió morir como un mártir, morir como aquel que testifica en nombre de Jesús. Esteban prefirió ser fiel hasta la muerte. Por eso es uno de los hombres que testificó antes de morir: veo los cielos abiertos y veo el trono de Dios y al Cordero sentado en su diestra. No a todos los hombres se le da esa gracia, pero Esteban la tuvo. Él vio al Padre y a la diestra sentado al Cordero de Gloria. Y murió lleno del Espíritu Santo, hablando las mismas palabras que Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No le tengas en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que están haciendo. La disposición de Esteban fue correcta, porque por eso fue el primer mártir en partir con Jesucristo. La disposición de tu corazón hará que cuando llegue el momento preciso y estemos todos un día delante, todos los que hemos recibido a Cristo como Dios Salvador de nuestra vida, estemos delante del trono de gracia, que Él nos pueda decir con su misma boca si Él nos conoce o si no nos conoció. Que Dios te bendiga. Deseamos que esta palabra sirva de edificación para tu vida, sirva de enseñanza. Deseamos que Dios te bendiga, que bendiga tu casa, que bendiga tu familia, que bendiga tu don, que te haga diestro en tu don, pero que bendiga tu corazón y que ponga un corazón en ti dispuesto a servir al Dios vivo y verdadero, dispuesto a serle fiel en todo ámbito, en toda esfera de tu vida, en todo momento. Y que si por alguna razón te has apartado de Él y has estado caminando sobre tus propios pasos sin tener en cuenta estas cosas, que regreses al Dios vivo y verdadero ahora, mientras Él pueda ser hallado, como dice la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén.